Hola, soy Eduardo de domóticaencasa.es y hoy vengo a hablaros de mi experiencia con este DJI Neo que he recibido. ¡Empezamos! Como ya sabéis, hace un tiempo que dije que el canal lo iba a dedicar un poco ya no solo a la domótica, sino en general a los hobbies que me gustan, que sean sobre todo de tecnología. Y uno de los hobbies que tengo es el tema de los drones. Hace ya un año y algo pude probar un DJI, creo recordar que era el Mini 3, y la verdad es que quedé totalmente encantado. De esa manera compré un Mini 2 simplemente por probar y la verdad es que me ha gustado mucho cómo funciona la marca DJI. Hay más marcas, no he podido probar más marcas, pero la verdad DJI es una de las marcas punteras, si no es posiblemente la más grande que existe ahora mismo. Y hace poco sacaron un dron, el DJI Neo, que como podéis ver es súper pequeñito, muy ligero, pesa solo 135 gramos. Y la verdad es que es uno de los drones más versátiles que vais a poder encontrar, sobre todo si sois como yo, simplemente aficionados. Para tema profesional de grabación es otro mundo, pero para el tema de poder entreteneros con un dron, ya sea con las diferentes maneras que ahora explicaré de controlar el dron, vais a poder jugar. Si os interesan las noticias de drones, muevo otra web que es más que drones, másquedron.es, y donde se van publicando pues las noticias relacionadas con el tema del mundo de los drones, tanto noticias de manera general como los nuevos modelos que van saliendo y demás. Siguiendo con el tema de la review, como podéis ver, se trata de un dron muy pequeñito y está enfocado no solo al vuelo sería de grabación, ya que tiene una cámara de 4K, también hablaremos ahora de ella, sino también para el tema del FPV, es decir, el poder volar con unas gafas con las que son compatibles con este modelo que tenéis aquí. Y la verdad es que me ha encantado el hecho de tener las diferentes maneras de controlar este dron. Podemos controlarlo sin necesidad de ningún móvil, tan solo encendiéndolo con control manual que tenéis en este botón de aquí delantero. Tenéis la manera también de controlarlo con el mando, que viene también como otros modelos de DJI, con un mando normal si lo compráis, aunque podéis comprarlo solo. También tenéis la manera de controlarlo con las gafas. En este caso son las Goggles, las N3, el modelo nuevo que sacaron. Pero también tenéis la posibilidad de controlarlo con las gafas junto al mando FPV para hacer FPV, así como el joystick, el RC, el Motion 3, que es un joystick que con diferentes acelerómetros y demás podemos controlarlo por completo. Vamos a empezar por el tema de la estética, que como os digo, se trata de un dron muy pequeñito, tenemos las 4 hélices, muy compacto todo, las baterías van en esta parte, aquí tenemos el pack que me han mandado para que pruebe, lleva tres modelos, o sea, tres baterías con un cargador múltiple, y como podéis ver, todo queda muy compacto y muy ligerito. Tenemos un botón en la parte superior donde pone la marca de DJI para el apagado y el encendido del dron. Y en la parte superior, cerca de la cámara, tenemos los 6 modos de vuelo automáticos que tiene, así como el botón para poder elegir entre ellos. También tenemos la posibilidad de controlarlo por medio de la voz, utilizando el móvil, como si fuera un asistente virtual. El vuelo es bastante rápido, no está nada mal en cuanto al tema de la velocidad, pero no es su punto fuerte. Tenemos unos veintitantos kilómetros aproximadamente por hora, que está bastante bien para aquellos que queremos hacer vuelos de recreo, algo de entretenimiento. Pero sí que es cierto que si lo que buscáis es un dron de FPV rápido, no es precisamente el modelo que estáis buscando. Para vuelo recreacional, es decir, para entreteneros en las zonas donde se pueda volar, es un dron que está muy bien. Como digo, muy ligerito, puede entrar en casi cualquier lado y lo podemos llevar en una mochila. Con los protectores de las hélices que lleva, tenemos en todo momento las hélices cubiertas por completo. Y tenemos que las baterías nos aguantan aproximadamente entre 9 minutos, 12 minutos. El tiempo varía mucho en función de la caña que le demos. No es lo mismo, por ejemplo, poner el dron en modo seguimiento, que nos puede seguir, como por ejemplo controlarlo de manera con el modo Sport, es decir, lo más rápido posible con el mando y transmitiendo la imagen hacia nuestras gafas. Aproximadamente la media podríamos decir que ronda los 10 minutos en cuanto al tema del vídeo,
pero todo depende del uso que le demos. En cuanto a las diferentes maneras de controlar el dron, como digo, la primera y la más sencilla sería encender el dron directamente. Podemos levantar el dron tan solo con encenderlo y darle al modo que queramos. Nos enfocamos, porque te obliga a que te enfoques primero para poder realizar la función automática. Y a partir de ahí elegimos el modo, antes de que despegue, elegimos el modo que queremos. Y por ejemplo, si elegimos el modo seguimiento, el dron, una vez que te ha enfocado, se pondrá a seguirte. Y si vas avanzando andando, por ejemplo, en una playa, andando por el monte, el dron lo vas a tener a la distancia que se ha despegado cuando tenías el enfoque de ti. Y de esa manera el dron nos estará siguiendo hasta que la batería se acabe o hasta que nos acerquemos al dron y pongamos la palma y el dron nos aterrizará en la palma. Algo que la verdad está bastante bien y muy cómodo para poder hacer el funcionamiento de este aparato sin necesidad de llevar absolutamente nada más que el dron. Por ejemplo, para hacer un selfie estaría ideal porque podemos levantar el dron, nos hace la foto, nos hace el vídeo y ya nos podemos olvidar. Tiene diferentes modos, como sería el modo de seguimiento, un modo de orbital, es decir, realiza una órbita como si fuera un planeta alrededor de nosotros, una especie de elipse, y se aleja tanto como le digamos en función de lo que tengamos configurado en la aplicación móvil. Tenemos también el hecho de que nos dé la vuelta en círculo alrededor nuestro. Tenemos también el modo rocket que nos sigue y tenemos también el modo seguimiento que nos haría pues el seguimiento lateral si queremos ir avanzando con el dron en el lateral. Tenemos los diferentes modos de grabación de vídeo, tener la calidad tanto 4K hasta 30 fotogramas por segundo o 1080 en el que podemos elegir entre 30, 50 y 60 fotogramas por segundo. La calidad del vídeo, se ha hablado en muchísimos vídeos que podéis buscar por internet. La calidad no está mal, pero no es precisamente un dron en cuanto a la calidad de vídeo, no es la calidad más exigente. Por ejemplo, mi dron, el Mini 2, tiene una calidad un pelín más nítida, pero la verdad es que, salvo que vayáis a usar esas grabaciones en algo medio profesional, es más que suficiente la calidad que nos da. Otra de las maneras de controlar este dron, que ya empieza a ser algo más divertido, sería con el mando que podemos comprar en un pack que viene con el mando y que es al igual que el resto de modelos de drones. Tenemos esta parte que sale y pondríamos aquí nuestro móvil y estaríamos viendo la imagen del dron, lo que graba la cámara, esta cámara pequeñita que tiene en la parte frontal, estaríamos viéndolo en todo momento en la pantalla del móvil. Desde esa pantalla tenemos también la posibilidad de pues, los diferentes modos de grabación, como he dicho antes, el modo seguimiento, el modo órbita, el modo despegue. Todos esos modos los podemos controlar con la aplicación móvil, pero además tenemos más configuraciones dentro de lo que sería el mando. Tenemos la elección de modo, que sería el botón central. Tenemos el hecho de frenada de emergencia o incluso hacerle el vuelta a casa en caso de que se pierda la señal o que queramos retornar el dron porque nos estamos quedando sin batería y no sabemos exactamente dónde está. Tenemos siempre esa manera de retornar el dron de emergencias. Tenemos los botones, por ejemplo, para directamente grabar la señal de nuestro dron. Y tenemos también para poder controlar la altitud de la cámara. Otra de las formas que tenemos para controlarlo sería con el uso de las gafas. En este caso he recibido para la prueba las Goggles N3, es decir, es el modelo más económico, rondan unos 200 y algo euros si no recuerdo mal, en el que tenemos la posibilidad de recibir la imagen y verla en nuestros ojos directamente sin estar viendo nada del alrededor. Es lo más parecido a ir montado sobre el dron. Y para luego el control del dron tenemos dos opciones que podemos utilizar para controlar el dron. El modo, que sería con el mando FPV, este mando está bien, podemos controlarlo como si fuera el mismo mando, el RCN3, que sería el mando normal. Y el mando FPV podemos controlarlo tanto de forma como si fuera el mando normal, pero utilizando las gafas. Es obligatorio tener las gafas para poder utilizar este mando. O también tenemos la posibilidad de utilizarlo como FPV. FPV manual es la forma de controlar el dron por completo. El dron está tan equilibrado por la electrónica que lleva, que cualquier persona, haya tenido o no experiencia en vuelo de drones, es capaz de controlarlo con tanto el mando como ahora veremos el RC Motion, pero el modo manual ya es otro cantar. Siendo sincero, yo no he conseguido mover el dron con el mando FPV en modo manual
porque, bueno, pues tengo que practicar primero con algún simulador o algo parecido, porque no he tenido nunca un mando FPV y lo único que he podido controlar ha sido el Mini 2, que no tiene el modo manual, no tiene ese modo en el que desactiva todos los giroscopios y eres tú quien te encargas de poder controlar todo. Tiene mucha más flexibilidad a la hora de poder mover, hacer movimientos y demás, porque nos permite, pues por ejemplo, hacer giros del dron y demás, pero tenemos el riesgo de que el dron, pues para empezar, no va a hacer los movimientos que queramos tan bruscos, por ejemplo, como vemos en las carreras de drones y demás, los giros estos tan bestias que hacen, pues eso no lo podemos hacer con el dron en modo automático, pero sí en modo manual. Pero tenemos que saber cómo hacerlo, porque si no el dron acabará en el suelo, como ocurría antes de que saliera la magia, como le dicen, de lo que llevan los firmware del DJI. Este mando, además de los modos y de la configuración y todo lo que tiene el mando el normal, tiene, además de eso, tiene más botones que podemos personalizar con los tipos de modo de vuelo. Por ejemplo, tenemos la posibilidad de controlar el modo normal, el modo Sport, que sería la velocidad reducida o la velocidad al máximo, o tenemos uno personalizable donde podemos configurar en ese modo de qué manera queremos que se comporte nuestro dron. También podemos cambiar pues la forma en la que funcionan los joysticks, los triggers de aquí, para saber si queremos pues que el gas, lo que sería darle potencia a las hélices, sea con el de la izquierda, como suele venir por defecto normalmente, y qué hacer con la palanca derecha, pero podemos alternarlo y cambiarlo por completo. La otra forma de controlarlo con las gafas sería con el RC Motion 3, que la primera vez que lo probé, yo no había volado en muchísimo tiempo un dron de ninguna de las maneras, menos aún un DJI, y la verdad es que es lo más intuitivo que os podéis imaginar. Es, para que os hagáis una idea, como la diferencia entre jugar a un juego en arcade o en simulador. Es decir, con este aparato tenemos la posibilidad de arrancamos el dron, podemos levantarlo. He hecho algunos vídeos para que podáis ver en TikTok de cómo se controla el joystick, y ya tenemos la palanca esta que tiene una posición que para ahí, que sería según inclinemos hacia un lado o hacia otro, el dron giraría la cabeza, y si pasamos de esa parte, tiene una segunda parte del gatillo, ya sería avanzar en función de lo que apretemos, pues lo más rápido posible o más despacito. Y hacia arriba tendríamos exactamente lo mismo para echar hacia atrás el movimiento. Luego tenemos otros joystick, que ahora explicaré un poco, que también se puede hacer con el otro mando en FPV, para poder hacer algunas virguerías. Tenemos aquí la grabación y tenemos el cambio de modo para ponerlo en modo Sport o en modo normal. Lo que es interesante de este mando es que para el control del dron, con solo apretar el gatillo hacia adelante, vamos inclinando en pantalla, en las gafas iremos viendo unos puntos que nos van indicando hacia dónde va a seguir el dron. Y la verdad es que con solo estar pendientes a esa señalización que hace y lo que tenemos en la imagen, por ejemplo, si vamos de camino hacia un árbol, pues podemos ir esquivándolo de antemano. Os aseguro que cualquiera puede volar este dron. Es tan intuitivo el hecho de utilizar el RC Motion, que bueno, tiene una comunidad tanto de seguidores como de detractores, porque se habla de que esto no es pilotar un dron, y es cierto que esto no es pilotar un dron, pero aquel que quiera entretenerse con un dron sin tener nociones de pilotaje de un dron, lo puede hacer perfectamente con este aparato. Lo que comentaba, ya que podéis hacer con este tanto como con este, una cosa que el DJI le ha llamado la Easy Acro, que sería acrobacias fáciles. Tiene unos modos preconfigurados que, si estamos a una cierta altura, por ejemplo, dándole hacia adelante nos dejaría hacer un loop hacia adelante, dándole hacia atrás haría un loop hacia atrás, dándole hacia los lados podemos hacer, por ejemplo, un giro completo hacia el lado, o podemos hacer como si dijéramos un derrape de 180 grados para que el dron vaya avanzando hacia un sentido, se gira y sigue avanzando hacia ese sitio. Crea unos efectos que están bastante chulos y la verdad que son bastante sencillos de controlar, porque no tenemos que hacer nada. Algo que con el mando, con el FPV, podemos hacerlo tanto en modo fácil como podemos hacerlo también en el modo manual. Pero en modo manual os aviso que eso no es nada fácil. Y si lo probáis, pues aquellos que no hayan pilotado nunca un dron me lo podrán decir en los comentarios,
pero bajo mi punto de vista no es nada sencillo hacer ese tipo de movimientos. Si tenemos que ponerle algo de pegas al dron, debido a su tamaño, como es lógico, no tiene el aguante, por ejemplo, al aire que tienen otros modelos de DJI, modelos que pesan el doble o incluso más y que aguantan bastante más el aire. No obstante, he podido volarlo con algo de aire y bueno, pues dentro de lo que cabe se nota que hace giros, o sea, que hace movimientos la cámara de tembleques y demás por el tema del aire. Te avisan, por ejemplo, si estás usando las gafas o en el mando con la pantalla, te avisa de que el aire es excesivo, pero aún así tiene una resistencia a aire que no está mal. Salvo días de mucho aire, que no podréis volarlo, como no podréis volar muchos drones, el dron no está mal, pero no tiene la resistencia al aire que tienen otros modelos. Como he dicho antes, otro de los temas que podría ser una pega es la calidad de grabación de vídeo que tiene este dron. Como he dicho, si no tenéis idea de grabar de usar esas grabaciones en algo medio profesional, si es solo para vuestro archivo, para guardar vosotros las piruetas que podéis ir haciendo, las cosas o los sitios donde habéis estado volando, o incluso haceros algún vídeo y demás en un paisaje muy bonito, pues es más que suficiente con la calidad que tenemos, con los 60 fotogramas, incluso con el vídeo a 4K. Si queréis hacer fotos, tiene hasta 12 megapíxeles, no está mal, pero como digo, hay drones, si lo que busquéis es una imagen de calidad, hay drones con mejor calidad. Otra de las pegas que podemos hablar es el hecho de que no tiene sensores contra colisiones. Entonces, por ejemplo, los modos automáticos, como sería el de seguimiento, tenemos que tener mucho cuidado porque si lo hacemos en una zona, por ejemplo, donde haya árboles, pues el dron lo más normal es que si nosotros tomamos dirección hacia ese árbol, el dron va a ir de cabeza y se va a estampar con eso. Pero a su vez, el hecho de ser tan ligero y si le ponemos los protectores de las alas, he tenido en pleno vuelo toques contra ramas de árbol. Y la verdad es que el dron ha conseguido aguantar. Se ha notado que ha perdido el equilibrio, pero al final el dron ha conseguido estabilizarse y he podido seguir volando a pesar de haber tocado el árbol. Y bueno, en otros drones se habría enganchado la rama o hubiera caído a plomo y me hubiera quedado pues con el dron en el suelo y posiblemente con algún tipo de daño. Este modelo viene con el protocolo de transmisión de DJI propietario, el O4. Es la última versión y por tanto para poder utilizarlo necesitamos o bien las gafas el modelo N3 o el modelo 3 para poder utilizarlo, así como por ejemplo el mando, el nuevo, el RC-N3. Esto es una pega porque nos obliga a tener los últimos modelos de DJI y por ejemplo no podemos compatibilizarlo. No he podido por ejemplo utilizarlo con el Mini 2, ya que utiliza otro tipo de mando y por lo tanto no se puede reutilizar, digamos, salvo que hayas tenido un modelo de los nuevos. Si la idea es comprar este dron y tener la idea de avanzar el día de mañana, pues si compráis por ejemplo las gafas, las N3 o las 3 con el RC Motion 3, pues por ejemplo el modelo el Avatar 2, que es un modelo que también he recibido para analizar, aunque todavía no lo he podido probar, ese modelo nos serviría y podríamos por ejemplo utilizando todo lo que está utilizando el Neo, podríamos utilizarlo con el Avatar y por ejemplo solo comprar lo que sería el dron para poder utilizarlo con las gafas y con el mando, el Motion o el mando FPV, lo que queramos. Como digo, se trata de uno de los drones más versátiles que vamos a encontrar en el mercado y sobre todo con la calidad de DJI. La verdad es que desde que he probado los modelos DJI me ha sorprendido cómo controlan, cómo funcionan de estables y lo bien que manejan pues todas las situaciones, tanto a nivel de vuelo del dron como el tema del uso. Por ejemplo, el dron podemos conectarlo a un ordenador y nos monta el almacenamiento que tiene interno de 22 GB para poder grabar todo lo que queramos. Eso sí, otra de las pegas que no he comentado es que no tiene posibilidad de ponerle una tarjeta micro SD. Tenemos que utilizar la memoria interna, pero son 22 GB para la mayoría de los casos. Incluso aunque tengáis la intención de grabar completas las sesiones, las 3 baterías, por ejemplo, del dron, que serían una media hora, nos da de sobra con las 22 GB de almacenamiento. Como digo, es muy versátil. Podemos utilizarlo, podemos comprarlo individualmente, sin nada más que el dron y con una batería. Y podríamos utilizarlo con nuestro móvil, porque podemos controlarlo con el móvil como si fuera un mando. No tiene el alcance de un mando como este, por ejemplo, que llegaría a varios kilómetros, aunque no podemos volar en España sin ver el dron. Y esto a partir de los 30 o 40 metros dejamos de verlo.
Tenemos la posibilidad de controlarlo con el móvil, tenemos la posibilidad de controlarlo con voz, que nos haga ciertas cosas para, por ejemplo, tomar un selfie. Tenemos la posibilidad de controlarlo con las gafas y con el RS Motion y con el mando FPV, y tenemos la posibilidad de controlarlo con el mando convencional. Esto hace que podamos tener el dron e ir comprándole cosas el día de mañana. Muy útil, y sobre todo, pues si nos vamos picando con el tema de los drones, pues podemos ir ir avanzando en modelos y, por ejemplo, pasar de este modelo al Avata 2. De momento el Avata 1 no se podría utilizar con estas gafas, pero quizá el día de mañana, como ha pasado en otras ocasiones, haya una actualización de las gafas y, por ejemplo, podamos utilizar el Avata 1, aunque utiliza, si no recuerdo mal, el protocolo O3 de vídeo. Pero con una actualización igual las gafas pueden soportar el O3 y tendríamos los modelos con O3 soportados dentro de las gafas. No obstante, si la idea es empezar a aprender, pues tenemos la opción de poder aprender con esto. Es un juguete bastante interesante, no tiene un precio muy elevado, nos vamos a los 200 y pico euros. Si nos vamos al pack completo que lleva las gafas, el RS Motion, las 3 baterías y el dron, nos vamos a 530 euros, que creo que es un precio que está muy bien. Y luego tenemos la opción de poder comprar el mando FPV, que vale 100 y pico euros, o lo que he comentado, podemos comprar el dron solo por 200 y algo, y luego comprarnos las gafas y el RS Motion por otro lado, o las gafas y el mando FPV, para según lo que queramos hacer. He quedado bastante contento. Este modelo es, como podéis ver aquí, pone que es un modelo de demostración, es decir, este dron vuelve hacia DJI, pero la verdad es que está bastante bien, muy completo. Y la verdad es que es un modelo que creo que ha vendido muchísimos drones por parte de DJI y que sirve para tanto profesionales como gente que quiera aprender. Es muy cómodo y lo podemos llevar en el bolsillo, en un bolso, porque no necesitamos siquiera el utilizar nuestro teléfono móvil. En el cajón de información tenéis la información y la página del dron, por si queréis, os interesa comprar alguno. Podéis comprarlo tanto en la página oficial de DJI como en numerosas tiendas, como por ejemplo Amazon. Y la verdad es que está bastante bien y es un dron muy completito. Ya he comentado las pegas que tiene, principalmente no poder poner SD, la batería se queda justita, pero no se puede pedir mucho más a esto, la grabación es normalita y la resistencia al aire e incluso pues la velocidad para cuando ya llevéis un tiempo. Pero no obstante podéis ir avanzando, comprando este dron, practicando con él, ya que es un dron que podemos chocar sin mucho riesgo a rotura, porque este lleva ya algunos trastazos y no ha sufrido prácticamente nada. Y con él aprender para, por ejemplo, luego a utilizar un dron mucho más caro y con el que nos daría más miedo practicar. Así que si os ha gustado el vídeo, dadle al like y si queréis podéis darle a suscribir para recibir una notificación cada vez que publiquemos un nuevo vídeo. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.